Buenos días, estimados seguidores. Les damos la bienvenida a nuestra charla virtual sobre obligaciones tributarias para trabajadores dependientes. Hoy nos visita Ana Avellaneda, nuestra especialista en el tema, quien va a desarrollar todos los aspectos principales sobre el tema de rentas de quinta categoría y uno de los temas más consultados, que son los gastos deducibles que este tipo de contribuyentes pueden acceder a partir del 2017. Bienvenida, Ana. Gracias, Roxana. El día de hoy, como ya lo dijo Roxana, vamos a tratar sobre las obligaciones tributarias de renta de quinta categoría. Aquí vamos a tratar lo que todo trabajador dependiente debe saber. Por favor, pasa la diapositiva. También quiero decirles de que desde este momento pueden ingresar sus comentarios o consultas en el Facebook para poder absorberlas al final de la exposición. ¿Qué entendemos por renta de quinta categoría? Son los ingresos que obtienen las personas naturales por el trabajo desempeñado en relación de dependencia. Aquí tenemos el caso de un trabajador que tiene 2 o más empleadores. ¿Por qué voy a tratar este tema? Porque es uno de los que genera mayor confusión en el público en general. Entonces, el trabajador debe presentar una declaración ante el empleador que le paga la mayor remuneración para que realice la totalidad de la retención del impuesto. Copia de dichas declaraciones deberá entregarlas a los otros empleadores para que se abstengan de retenerle. ¿Qué pasaría si en caso no se da esta situación? De no hacerlo, no se determinará correctamente el impuesto a la renta. En consecuencia, habrá un saldo por pagar por parte del trabajador. Debo recordarles también que desde ahora pueden estar haciendo ya sus consultas para poderlas absolver al final de la exposición. Seguimos. Con el certificado de rentas y retenciones se dan 2 situaciones. Una situación hasta el 28 de febrero del 2017. Es importante que tengan en cuenta esta fecha. ¿Por qué? Porque antes el agente de retención entregaba un certificado de rentas y retenciones a los perceptores de cuarta y quinta categoría. Tratándose de quinta, debía extender el referido certificado por el mismo ejercicio, en el caso que el contrato de trabajo se extinga antes de finalizado el ejercicio. Entonces debemos precisar que las rentas abonadas durante el 2016, en el 2016 los empleadores debían entregar el certificado de rentas y retenciones hasta el 28 de febrero del 2017. Hay que tener en cuenta que si en un ejercicio se hubiera percibido rentas de quinta categoría de más de un empleador, para efecto de la retención, el nuevo empleador considerará las remuneraciones y retenciones acreditadas según el certificado de rentas y retenciones. Aquí vamos a tener un ejemplo para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Si Juan laboró para la empresa A desde el 1 de enero del 2016 hasta el 30 de junio del 2016, vale decir 6 meses, en la que cesó el vínculo laboral, la empresa B, como nuevo empleador, para efecto de la retención de quinta categoría, considerará las remuneraciones y retenciones acreditadas en el certificado de rentas y retenciones que Juan debe entregarle, el cual se lo ha emitido la empresa A. Respecto a certificados de retenciones, a partir del 1 de marzo del 2017 existe otra situación. Como les expliqué anteriormente, hasta el 28 de febrero del 2017 hay un corte. Al 1 de marzo del 2017 tenemos una nueva etapa. El agente de retención de cuarta y quinta ya no debe entregar un certificado de rentas y retenciones, en el que se deja constancia del importe abonado y del impuesto retenido correspondiente al año anterior. En este caso, si en el ejercicio se hubiera percibido renta de quinta categoría de más de un empleador, para efecto de la retención al nuevo empleador considerará las remuneraciones
y retenciones acreditadas de acuerdo a lo que señale la institución mediante una resolución. Siguiente. Aquí ahora vamos a ver cómo a través de nuestra clave SOL podemos ver las contribuciones y retenciones que se nos han efectuado. Por ejemplo, en la página que ustedes ya deben de conocer y que deben de estar familiarizados, debemos ingresar nuestro número de RUC o DNI. Y luego se mostrará el menú SOL y debemos de seleccionar aportes y retenciones tal como se muestra en la pantalla. La consulta de contribuciones y retenciones y luego nos saldrá un reporte electrónico de rentas y retenciones. Como verán, se ha ido facilitando para que ustedes cumplan con las obligaciones tributarias. Ahora pasaremos a tocar un tema que se encuentra en boga, que son los gastos deducibles. La novedad para este 2017 en rentas de trabajo es que antes podíamos deducir 7 unidades impositivas tributarias. Pero a partir de este año, para la declaración jurada del 2017, que se presentará en el 2018, tenemos 3 UIT adicionales. Vale decir, el monto de 12.150. Por lo que, sumadas ambas deducciones, tendríamos 10 UIT para deducir, que hacen un total de 40.500. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas deducciones? Siempre tenemos que tener los comprobantes, y es algo en lo que debo recalcar. Tenemos normas en las cuales dicen cuáles son los comprobantes electrónicos, los recibos por honorarios, con los cuales se va a poder deducir el gasto. Dentro de las deducciones de 3 UIT tenemos el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles, los intereses de créditos hipotecarios de primera vivienda. Aquí hay que recalcar que el crédito hipotecario tiene intereses compensatorios, los cuales se van a poder deducir el 100%, excluyéndose aquellos intereses moratorios. Hay otra acotación: primera vivienda, que es aquella que se encuentra registrada en registros públicos como tal. Los honorarios profesionales de médicos y odontólogos. Aquí tenemos un abanico de profesionales que podrían hacernos, con los servicios prestados, deducir gastos. Entre los servicios prestados por renta de cuarta categoría, tenemos 13 profesiones que se han incluido y también los aportes de salud de trabajadores del hogar. Aquí cabe una precisión: el sueldo que se le paga a la empleada del hogar solo va a ser deducible hasta el 9%, no es el 100% de la totalidad de su remuneración. Por favor, la siguiente. Aquí solo una breve acotación, ¿no? Para las condiciones para que el inmueble por el cual hemos arrendado se pueda hacer deducible es que el arrendador genere rentas de primera y el pago del impuesto se realizará mediante el formulario 1683. Si se trata de una persona jurídica que arriende el inmueble, se va a necesitar la factura electrónica. Espero que ya estén realizando sus comentarios y consultas para poder absolverlas y así nosotros poder saber de que ustedes han entendido esta exposición. Dentro de las condiciones para la adquisición o construcción de primera vivienda inscrita en registros públicos, para poder deducir este gasto de créditos hipotecarios, se va a deducir el 100% de intereses, como ya se los dije antes. Y además, otra inclusión que hay que tener en cuenta es que no incluye intereses moratorios, solo los intereses compensatorios. El sustento van a ser los documentos que emiten las entidades financieras. Al respecto, ahí tengo una acotación. Cuando ustedes ingresen a su clave SOL, van a poder ver dentro de poco, cuando nos remitan los bancos la información financiera, de que va a salir ya la información de sus créditos hipotecarios.
Entonces esto va a ser de gran ayuda para que ustedes puedan hacer su declaración en el año 2018 por el ejercicio 2017. Respecto a los gastos deducibles por atenciones de médicos y odontólogos, la atención de salud del titular es un gasto deducible, además como la de sus hijos menores de edad. Existe una excepción para aquellos que son hijos mayores de edad si en caso tienen una discapacidad inscrita en CONADIS, que es el Registro Nacional para Personas Discapacitadas. También pueden deducir los gastos de su cónyuge o concubino. Las condiciones es que el servicio sea prestado en el Perú, que los médicos y odontólogos realicen su trabajo de forma independiente, y en este caso se podrán sustentar el 30% de los gastos médicos. ¿El sustento cuál va a ser? El recibo por honorarios electrónicos. Sí. Además, debo de acotar de que todas estas deducciones se deben de hacer, van a poder servir para deducir nuestros gastos si se hacen a través de medios de pago o pagos bancarizados. ¿Qué entendemos por medios de pagos? Aquellos pagos que se hacen por tarjeta de crédito, con tarjeta de débito u otro medio financiero, sin importar el monto por el que se realiza la prestación del servicio. Dentro de las profesiones que tenemos que dan derecho a deducción, también tenemos a los abogados, arquitectos, enfermeras. Son 13 profesiones que se han incluido y con las cuales vamos a poder deducir gastos. Los mismos condiciones y sustentos que se dan para los médicos y odontólogos. Es sustentar mediante un pago, un recibo electrónico. Respecto a los gastos por advocación de salud, trabajadores del hogar, como le había comentado, este pago que ustedes realicen a los empleados del hogar se podrá deducir el 100% de la aportación, pero sobre el 9% de la remuneración que se paga. Acá tenemos un ejemplo que lo podemos ver en la diapositiva. Hay una remuneración de un trabajador del hogar, 850 soles, el aporte del empleador a salud 9%, son 77 soles, y por lo tanto se podrá deducir en la renta anual los 77 soles por los 12 meses del ejercicio, lo que nos da un total de 924. Es importante recordarlo que no es sobre el 100%. Siguiente, por favor. Acá les voy a mencionar algunos aspectos importantes de esta exposición. El trabajador debe exigir comprobante de pago según el tipo de gasto que desee sustentar. Ejemplo, un formulario 1683 o un comprobante de pago electrónico. Si solicita la emisión de recibo por honorarios electrónicos o factura electrónica, no se deben olvidar de decirle al emisor que el gasto será utilizado para la deducción adicional de renta. El trabajador deberá utilizar en todos los casos medios de pago. Lo que ya expliqué hace un rato son a través de bancarización, que son transferencias bancarias, depósitos en cuenta, tarjetas de crédito y débito, entre otros. Serán deducibles los gastos cancelados en el año. Y lo más importante de todo, los 5 gastos deben sumar como máximo las 3 unidades impositivas tributarias. Bueno, ahora estoy a la espera de las consultas que tengan. Gracias. Bueno, finalizada la exposición, vamos a pasar a la parte más importante, ¿no? Que es la absolución de sus consultas. Nuestro seguidor Luis Hidalgo nos pregunta: si un empleado tiene 2 trabajos, es decir, cubre un turno en la empresa A y cubre otro turno en la empresa B, ¿cómo es el proceder de la SUNAT para el tema de impuestos? ¿Cómo debe hacer él para comunicar a qué empleador en todo caso debería comunicar el tema de sus retenciones?
Luis, entiendo de que el turno que trabajas en un horario es de un empleador y el turno de noche, podríamos decir, es de otro empleador. Como ya lo expliqué hace un rato, donde recibas tú la mayor remuneración es quien te va a tener que hacer el certificado de retención y se va a sumar, por lo tanto, la remuneración que tú recibas en el turno de noche. Otra pregunta de nuestro seguidor Anthony Rojas. Buenas, gracias por el directo. Mi consulta es respecto a la deducibilidad de las 3 UITs. ¿Qué solicita SUNAT para acreditar a un contribuyente que efectivamente los intereses de un crédito hipotecario es de primera vivienda? Anthony, gracias por tu consulta. Es importante que sepas que la deducción es por el crédito hipotecario y para que SUNAT lo considere como una primera vivienda, esta debe estar inscrita en registros públicos y por tanto debe aparecer como la única vivienda que posee la persona que desea deducir el gasto. Nuestra siguiente pregunta de André An. Es una inquietud. Nos dice, gracias por la transmisión. ¿Podrían luego dejar un link para imprimir esas diapositivas? Quisiera tenerlas como una guía. Gracias. Estimado André, el video va a quedarse en Facebook y vamos a coordinar para que también las diapositivas podamos publicarlas. Gracias por seguirnos. Mariela nos consulta. Buenos días. ¿Es obligatorio emitir al colaborador el certificado de renta de retenciones después del cese si éste no ha tenido retenciones? Si en caso no hubieran habido retenciones, lo que se debe hacer es consignar este hecho. No es un certificado de retenciones propiamente dicho. No, además también precisarles, a Mariela que ha habido una modificatoria que justo Ana ha mencionado en sus diapositivas, donde ya no es obligación del empleador, el otorgar el certificado de retenciones. Magnelia Carrillo nos consulta, ¿qué es un arrendador de primera categoría? Un arrendador de primera categoría es aquel que tiene un bien inmueble y por el cual está realizando una actividad de arrendamiento. Es por ello, primera categoría es la renta que se está generando por un inmueble. Magnelia nos vuelve a preguntar, yo tengo quinta y cuarta categoría y tengo primera vivienda. ¿Cómo hago mi deducción? Dime, ¿esa primera vivienda la estás arrendando? Es lo que no queda claro en la pregunta que estás realizando. De ser así, que le estuvieras arrendando, podrías deducir de ese arrendamiento el 30% y tendría que ser pagado en el formulario autorizado por SUNAT. Otra consulta de nuestra seguidora Ollarse Leiva. Buen día, soy asistente contable. ¿Puedo deducir mis gastos de intereses de una vivienda que recién he comprado? Por supuesto, si es la vivienda que es primera vivienda, podrías hacerlo, porque puedes haberla comprado y haber tenido anteriormente un terreno, por ejemplo. Entonces, cabe resaltar que debe ser una primera vivienda. Mayra Usquiano nos pregunta, ¿por qué se hace la deducción? ¿Para qué sirve? La deducción sirve precisamente para que en el monto de un año que tú has realizado una actividad generadora de renta, puedas disminuir el monto a pagar por tributo. Entonces, se han dado deducciones que ya teníamos anteriormente 7 UIT y ahora se ha dado esta ventaja de que tenemos 3 UIT más que podríamos disminuir nuestra renta al momento de declarar en el año 2018. Rafael Canevaro nos pregunta, buenos días, quisiera preguntar si están consideradas las terapias que se dan a los niños cuando
Estas son prescritas por psicólogos y neurólogos. Rafael, los neurólogos se encuentran dentro de los médicos, por tanto estarían incluidas. Basilio Chacma Huamán nos pregunta, indicar por favor que los pagos que se realizan por todo el servicio se deben pagar por medios de pago. Así es, los pagos deben ser bancarizados. Como ya he explicado hace un momento, deben ser en depósito, en cuenta, transferencias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y además también deben de tener en cuenta que estos pagos deben ser realizados sin importar el monto. No existe un monto mínimo ni un monto máximo. Magnelia Carrillo nos vuelve a preguntar, ¿están incluidos gastos de laboratorio para la deducción? Para la deducción del impuesto a la renta. Sí, de las tres UITs. Si están incluidos los gastos de laboratorio. Están incluidos los gastos de tecnólogos médicos, más no los gastos de laboratorio. Rubén Saldaña nos dice, si estoy en renta de quinta categoría, ¿esto acumula al monto cuando emito recibo por honorarios para luego declarar? Sí, repíteme por favor. Sí, Rubén Saldaña nos pregunta, yo estoy en renta de quinta categoría. Mis ingresos de quinta acumula al monto de cuarta, porque recibo por honorarios se refiere a cuarta categoría para luego declarar. Se está preguntando si todas sus rentas se suman, tanto cuarta y quinta, para efectos de su declaración anual. En efecto, tus rentas se deben de adicionar. Berta del Pilar nos pregunta, ¿puedo deducir los gastos de mi primera vivienda si mi primera vivienda se encuentra alquilada? Berta, si estás alquilando un inmueble, por supuesto, podrías deducir el alquiler hasta el 30% de la renta que te ha sido pagada. Susana Arias Inche nos pregunta, buenos días. Si el crédito hipotecario es del 2012 y aún no se está pagando la cuota mensual hasta el 2022, ¿puedo deducir los intereses desde enero del 2017? Repite, desde el 2012 al... Si el crédito hipotecario es del 2012 y aún se está pagando la cuota mensual hasta el 2022, ¿puede deducir a partir del 2017? Ya. Lo que estás preguntando es que tú tienes un crédito por 10 años, por eso hasta el 2022 vas a pagar este crédito hipotecario. Sí, lo puedes deducir desde el año 2017. Acuérdate que en ese caso puedes deducir el 100% de los intereses. Brian Camacho Silva nos pregunta, buenos días, ¿qué pasa si al principio del año solicité suspensión de rentas de cuarta categoría, pero casi a mitad del año pedí al empleador que me empezara a retener? ¿Qué pasa si el monto retenido al final del año me queda saldo a favor? ¿Puedo solicitar la devolución? Es un contribuyente a cuarta categoría. Ya, pero que percibe quinta también, ¿no? Según lo que está diciendo. Acá dice que solicitó su suspensión por rentas de cuarta, pero casi a mitad del año le pidió al empleador que le empezara a retener. ¿Qué pasa si el monto retenido al final del año me queda saldo de devolución? Sí, solo cuarta, no menciona quinta, no sí, solo cuarta. Ajá. Claro, si bien en este caso estamos hablando de rentas de quinta categoría, en otro momento vamos a contestar tu pregunta. Si tengo, Ivette Espinosa nos pregunta, si ya tengo un crédito anterior cuya propiedad es el 50%, entiendo se refiere a crédito hipotecario anterior y es copropietario del inmueble, ¿el segundo crédito calificaría como primera vivienda? No, ella podría deducir si en caso tiene un crédito hipotecario en el cual es copropietario por la cuota alícuota, quiere decir por el porcentaje proporcional. Y la última pregunta de Mila Loa. ¿Los gastos de salud también son deducibles? Por ejemplo, el caso de hijos que se necesita, ¿qué tipo de comprobante se necesita? Gracias por la respuesta.
¿Cuál es el nombre de...? Mila. Mila, buenos días, gracias por tu pregunta. Es importante conocer que los gastos de salud sí son reconocidos, y si vas con tu hijo menor, donde digamos un pediatra, tienes que pedir el comprobante electrónico o recibo por honorarios electrónico para que esto sea deducible como gasto del impuesto a la renta. Bien, agradecemos su participación, agradecemos también a Ana Avellaneda por habernos explicado también el tema expuesto. No se olviden, por favor, a través de sus comentarios, sugerirnos temas que podemos tratar en estas charlas virtuales y quedamos hasta una próxima oportunidad. Les agradezco por la atención prestada y también a Roxana por la invitación. Espero que algunos puntos les hayan quedado claros y los que no, por favor, nos escriban a través de la web o a través del Facebook, que estaremos atentos a sus preguntas. Buenos días.